Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Cómo se encuentran este martes? Hoy vamos con el segundo encuentro desde Propósito Gaia para contarles un poquito cómo nació esto. Ahí está, a ver si ahí te podés sumar. Hola, hola, ¿cómo estás? Y te puedo ver. Lo hemos logrado. Menos mal, menos mal. Qué bueno, ¿Cómo qué están? bueno. ¿Cómo están ¿Cómo todos? estás, Mar? Ahí ya se están Bien, sumando. bien, qué bueno. Bueno, bien. Bueno, hoy ahí estaba diciendo que es el segundo encuentro de contarles de qué se trata Propósito Gaia, ¿no? ¿Cómo nació? Sí, El otro día contábamos un poquito que nació justamente con la intención de generar estos almohadones para enviarle amor al planeta Tierra, pero esto fue solo el inicio, fue el fue inicio. el disparador, la motivación. Sí, sí, así es, así es. Pero después empezaron a pasar muchas cosas. Hola, Andrea, ¿no? Adrunas Nacimiento, sí. Sí, André. Sí. Hola, hola, hola a todos, gracias por estar acá. Se está sumando gente. Y sí, fue el disparador, fue una idea que fue creciendo y nos fue asombrando también, ¿no? Sí, claro. Nos fue asombrando porque empezaron a aparecer otras ideas, otras posibilidades, este, eh, empezar a hacer crecer una comunidad, ¿no es cierto?, donde Propósito Gaia fue la semillita que sembró y este árbol fue creciendo y abriendo una comunidad que nos permite crear otros focos, ¿no? Otros faros, como decimos nosotros. Sí. Entonces Y es cómo, muy interesante. cómo fuimos conectando también con la familia álmica, ¿no? Cómo fuimos conectando a ciertas personas que nos fueron acompañando, que siempre decimos, confiaron en nosotras con ojos cerrados, ¿no? Nos fueron acompañando, Totalmente. siguiendo, y eso también cómo se sintió el amor, ¿no? Me acuerdo, ahora vamos a contar que nosotras tenemos como cumpleaños, en realidad un año después de esto, 2 años después en realidad de esto, Ajá. porque generamos como cumpleaños el día en que muchas personas nos siguieron acompañando los movimientos que canalicé desde Propósito Gaia para acompañar al planeta Tierra en su transición y tomamos como cumpleaños ese día, ¿no? Que fue el 22 del 2 del 2022. Pero en realidad la iniciativa nació 2 años antes, En el 2020, sí, en sí, el 2020. sí, donde estábamos transitando justamente las cuestiones de pandemia, que uno se tuvo que meter un poco más adentro y eso nos permitió también conectar con otras necesidades, ¿no es cierto? Es como que frenó esa vorágine de la vida y dijo, bueno, acá tenemos que parar y resetearnos. En realidad fue un reset del 2020 en adelante para la humanidad toda, pero esto también es lo que nos permitió tomar esa energía que nos estaba proponiendo el universo, ¿no es cierto? Y De ahora ver qué es lo que estábamos empiezo necesitando. a recordar que nuestra comunicación fue completamente espiritual porque nosotras pasamos mucho tiempo sin vernos físicamente, ¿no? Porque Sí, transitamos toda la físicamente. pandemia eh, Sí. y nos cuidamos mucho porque estaban muy chiquititos mis sobrinos, entonces ahí había que cuidarse mucho porque Estaba gestándose el estaba más chiquito también, ¿no? dándose el más chiquito y bueno, y Mateo muy chiquitito. Entonces, y estando a la distancia, ¿no? Porque vos estás en Vicente López, yo estoy en Capital, y fue de todas maneras una conexión a la distancia muy fuerte, donde también lo que nos trae la pandemia es
las redes, ¿no? Esto tan de la era de Acuario, las redes, de cómo tu resonar solo estaba resonando y de repente vos soñaste algo que yo había estado sintiendo y cómo se empezó a gestar esta comunicación que nosotras la hemos tenido de toda la vida, de toda mi vida, viviendo juntas, pero acá se empezó a gestar algo distinto, ¿no? En donde todo el tiempo es, acabo de ver esto y vos traduciendo eso, bajándolo a tierra, y cómo empezamos a sentir tantas cosas tan fuertes durante todo el 2020 con nuestro propósito, ¿no? Porque siempre lo que íbamos sintiendo tenía que ver con la evolución personal y también la humanidad. Y cómo ahí vos empezás a hacer sentido con cosas que canalizaste cuando yo recién tenía 2, 3 años, ¿no? Sí, por los 80, sí, sí. Claro. Ahí empezó a tomar mucho sentido. Es decir, le explicamos un poquito a las personas también el tema esto de canalización, que me parece que es muy importante. Cintia y yo tenemos una percepción natural y tenemos la facilidad de conectar con energías superiores, ¿no es cierto? Eso se llama canalización, poder recibir, tener canales abiertos para poder recibir información. Y como yo estoy, imagínense, yo soy ya una persona muy grande, que estoy metida en todo esto, y desde los años 80, que yo me metí de lleno, profesionalmente, investigando, estudiando, profundizando, entonces eso me permitió abrir más todavía mis canales naturales, ¿no es cierto? Y en esa época, en los años 80, en las prácticas que hacíamos mientras yo estaba haciendo las cursadas, me bajaban muchísima información y yo anotaba, ¿no? Y en libretas, en cuadernos, en papelitos, que los tengo todos archivados, y cuando empezó el gran movimiento energético, porque no nos olvidemos que en el 2020 se produjo lo que se conoce como gran conjunción. Como astrólogas les explico, gran conjunción es la unión de Plutón, Júpiter y Saturno, donde después se unieron varios planetas más, que es lo que provocaron la expansión justamente de lo que llamamos pandemia. Cuando yo empezaba a rescatar, a acomodar esos papeles, empecé a sacar esos papelitos, esos cuadernos, a releer, y yo digo, wow, no puedo creer que ya en los 80 yo ya venía anotando lo que se venía, ¿no es cierto? Lo que teníamos que transitar. También fue una preparación mía, obviamente, para todo esto. Y al prepararme yo, obviamente, lo preparé a ustedes, no solamente a vos, tengo 2 hijos más que también son muy sensibles, muy perceptivos, pero juntas nosotras siempre tuvimos algo una telepatía, ¿no es cierto? Una conexión muy de alma. Yo creo que un complemento muy grande, ¿no? Justamente ayer en la primer clase que tuve de mis alumnos que están aprendiendo, el taller de canalización, ellos están recordando que también son canalizadores, les contaba cuán importante siempre fue para mí el enraizamiento, ¿no? Y que vos, Taurina, cuán importante fuiste para mí para bajar a tierra todo eso que yo canalizaba y de repente no podía comprender terrenalmente. Entonces creo que siempre fuimos un gran complemento, y si bien lo hemos experimentado en distintas áreas, el arte nos unió muchísimo, lo artístico, ¿no? Toda esta parte artística que vos tenés y que yo tengo y experimentamos mucho, pero en el 2020 apareció un nuevo complemento y ya tiene que ver con, de mi parte, hacerme cargo de esto, porque yo hasta el 2019 yo no me estaba ocupando de dedicarme a esto, yo continuaba con la parte artística fuertemente. Y ahí fue como un llamado muy grande, muy claro y muy notorio, me pasó el uranazo, otro día lo contaremos, en donde, bueno, fue el momento de darme cuenta que esto es por acá, y bienvenido, lo abrazo porque me doy cuenta que
no lo cambiaría por nada, ¿no? Esto, hoy por hoy es así y estoy contenta que sea así. Pero también quiero contar esto porque nosotras, si bien tenemos, hola Pau, ahí se están sumando, ahí estaba Juli también, le mandamos un beso grande que se sumó. Ahí Pau comenzó ayer el taller de canalización, ella es una vidente muy grande, cómo hay un despertar muy grande en esta época y cómo nosotras también vamos pasito a pasito, evolución a evolución, porque por más facilidad que tengamos para canalizar naturalmente, todo el tiempo es un aprendizaje. Obviamente, obviamente. Es algo importante que las personas podamos entender eso, que cada uno tiene su proceso evolutivo, sus tiempos evolutivos, por eso no se desesperen, no, porque yo no veo, porque yo no... Es decir, cada uno tiene su tiempo. Y es importante que todos traemos una misión en esta vida, transitando esta dimensión. Todos traemos una misión y cada uno va a estar ocupando el lugar que le corresponde. Y estas cuestiones del despertar, ¿no es cierto?, lo que llamamos despertar de conciencia, proceso evolutivo, también se va dando no solamente en las personas que ya traemos una predisposición natural para estas cuestiones, sino que otras profesiones también se nos va sumando, ¿no? Porque el despertar es general, cada uno desde su lugar, desde el médico, el psicólogo, el futbolista, porque me vino a la memoria qué importante fue el Mundial, y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver eso con todo lo que estamos hablando? Lo que tiene que ver es la masa crítica que se formó en el momento que se ganó el Mundial dentro de Argentina, ¿no es cierto? Argentina tiene un llamado particular en este momento, y eso fue el mensaje primordial que nosotros recibimos. Y por eso comenzamos un camino muy fuerte, muy a los empujones, como preguntándonos, bueno, pero esto es verdad, esto es lo que tenemos que hacer, hacia este lado nos tenemos que encaminar. Fue un sacudón muy importante y un despertar también para nosotras mismas en otro lugar, ¿no es cierto? Con un compromiso, como decís vos, es decir, asumir un compromiso no pensado, ¿no? o impensado, ¿no es cierto? Que bueno, lo abrazamos con todo nuestro amor, con toda nuestra fuerza, y ahí empezamos a caminar pasito a pasito. Los primeros pasos... No, discúlpame. No, termina. No, que los primeros pasitos fue primero, como vos decías al principio, que empezamos a convocar gente, ¿no? O personas que empezaron a resonar con nosotras, que fueron muy valiosas, y hay otras que siguen con nosotras que siguen siendo muy valiosas, ¿no? Algunas personas ocuparon un momento, es valiosísimo, y después fue ese aporte, y después nosotros seguimos continuando con otras personas, y así fue creciendo. Sí, ¿qué ibas a decir? Sí, claro. No, contarles un poquito cómo fue surgiendo, ¿no? Porque a nosotras también, ya los últimos viajes ya íbamos hacia donde el viento nos llevaba, pero los primeros viajes fueron con una, ¿cómo puedo explicar? Con una atención distinta, ¿no? Pero esto vamos a ir un cachito antes de los viajes, porque al principio a mí me sucedió que yo empecé a enraizar justamente porque estaba empezando a canalizar muchísimo, entonces estaba necesitando enraizarme muy fuerte y empecé a hacer tai chi. No sé si recordás que todo nace ahí. Cuando yo empiezo con esta conexión con el cuerpo físico y a enraizar, empiezo a percibir, a sentir, a canalizar de que me iban a enviar ciertos movimientos para que hagamos en masa crítica para empezar a preparar a la Argentina a recibir una energía que estaba predispuesta a recibir, que estaba viniendo del Nilo, ¿no? Estaba viniendo de Egipto. Entonces ahí empezó. En un momento yo recibo el mensaje que el 2 del 2022 iba a recibir estos movimientos y que los íbamos a hacer en conjunto el 22 del 2 del 2022. Entonces,
yo, sin haber canalizado todavía los movimientos, pero confiando fuertemente en mí, porque si hay algo que nosotras enseñamos en todos los talleres, siempre decimos lo mismo, todos somos sanadores, todos somos canalizadores, todos somos perceptivos. Lo que nos falta es la confianza en nosotras mismas. Entonces, dando el ejemplo, lo que hicimos siempre fuerte es confío en mí, porque si yo a todo el mundo le estoy diciendo confía en vos, tenemos que ser el ejemplo de confío en mí y en mi percepción, y esto todo el tiempo lo estamos fortaleciendo, ¿no? Como seres humanos, como mujeres, como personas en evolución. Y habíamos empezado ya a publicar que el 22 del 2 del 2022 íbamos a generar un encuentro a la distancia, por Zoom, de que todos a la misma hora íbamos a hacer estos movimientos. Y fue la vez que más gente se nos unió, porque llegamos a más de 40 personas en vivo, siendo que fue un día de semana a las 4 de la tarde, en un horario en el que mucha gente estaba trabajando, igual nos siguieron. Dicho esto, acompañándonos presencialmente otro grupo de personas que ya se nos estaban uniendo. Exactamente, ¿no? Ya esto estábamos como empezándolo a transmitir. Dicho así, el 2 de febrero del 2022, enseguida yo empiezo, o sea, me levanto, yo ya sabiendo que iba a canalizar, fácilmente voy al lugar donde hacemos todas las canalizaciones, me pongo en concentración y bajo uno atrás del otro todos los movimientos que habían surgido a hacer. Que en una primera instancia fueron más movimientos que después. Fue como los primeros encuentros eran más largos estos movimientos y después pasaron, si no me equivoco, fueron 11 y después pasaron a ser 8 o más o menos así, pero fue como que me habían dicho que era la primera instancia, ¿no? De que había que ponerle el cuerpo físico, porque siempre decimos que los maestros nos pueden acompañar, nos guían, pero para que haya activación energética, nosotros los seres humanos tenemos que ponerle el cuerpo, porque si ellos pudieran desde sus dimensiones hacer lo que tienen que hacer, lo harían, pero la realidad es que ellos no pueden pasar a la tercera dimensión y generar estas activaciones energéticas, lo tiene que hacer alguien con el cuerpo físico. Y en ese entonces, si bien yo canalicé estos movimientos, y vuelvo, yo canalicé estos movimientos gracias a que venía haciendo una conexión con el cuerpo físico a través del Tai Chi. Y que yo soy bailarina, entonces yo vengo desde los 5 años teniendo una conexión con el cuerpo físico. Mi forma de generar este enraizamiento de energía de las activaciones que fuimos haciendo fue física porque fue como mi predisposición energética. Hay otros grupos que están trabajando acompañando también a la Argentina a hacer esta preparación, porque sabemos que en algún momento va a ser el faro, sabemos que va a venir mucha gente, y de hecho hay mucha gente que está llegando a la Argentina, por muchas razones sabemos que hay que preparar a la Argentina, no solo es a la Argentina, es todo el sur, porque hablamos de la Argentina, bueno, estamos acá y fue donde más o menos nos hicieron hacer las activaciones, pero es todo el sur el que se está preparando, las fronteras se van a ir rompiendo, es todo el sur que se está preparando. Y toda esta preparación tuvo que ver en el cuerpo físico. Ese día canalizo fácilmente los movimientos, tomo nota, registro, los practico un poco y logramos hacer un encuentro maravilloso, un día de semana, el 22 del 2 del 2022 a las 2 de la tarde, donde se juntaron más de 40 personas sabiendo que algo muy importante iba a surgir, pero la realidad es que fue sorprendente, no dejó de sorprenderme y la cantidad de gente que nos acompañó, y ahí no termina todo, sino, no sé si recordás, que al finalizar yo empiezo a canalizar a una persona que nos trae esta imagen, a quien yo después me doy cuenta que estaba canalizando en vivo y me emociono, y después me doy cuenta que no había sido yo, había sido esta persona que nos trae esta información, que ahora nos vas a contar vos, que estuvo acompañándonos. Nos estuvo acompañando. Ese día vos recibiste una noticia, luego de haber hecho esto. Sí, mira, me haces recordar y se me pone la piel de gallina. A lo que se refiere Cintia,
que ese día ella canaliza esta cuestión que tiene que ver con los delfines, ¿no es cierto? Yo años atrás había conocido, después tuve el gran placer de tener un contacto más seguido con ella, Adriana Di Marco, que una gran canalizadora de la comunicación con los delfines. Ella ha hecho un trabajo maravilloso, no solamente en Argentina, sino en toda América, del contacto con delfines, ¿no es cierto? Y ella explica claramente, ¿no es cierto?, cuál es la afinidad que tenemos los seres humanos con los delfines y cuál es la misión que tienen los delfines en relación con la ayuda que vamos recibiendo de seres superiores en relación a nuestro propio proceso evolutivo. Entonces, ese contacto fue muy fuerte. Cuando Cintia me habla de recibir esto, esta persona, entonces sí, yo conozco una persona que tiene contacto con los delfines, y cuando ese mismo día, cuando llego a mi casa, recibo un mensaje del hijo de Adriana que ella había fallecido. Entonces fue más claro echarle agua. Es como que ella, antes de terminar de desapegarse de este plano, nos siguió bajando información, ¿no es cierto?, de cómo teníamos que continuar de algún modo este camino, ¿no? Este camino que estábamos recién iniciando. Fue muy emocionante, yo quedé muy choqueada en ese momento, porque yo digo, wow, ¿qué es lo que está pasando?, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde empezamos a comprender también cuál es nuestra conexión en este camino con el agua, ¿no?, con el elemento agua. Entonces poder entender que cada uno de los grupos, ¿no?, que están trabajando en el proceso evolutivo de la humanidad, se están haciendo cargo también de distintos elementos que corresponden a la Tierra. Agua, tierra, agua, fuego, donde nosotros también transitamos los otros elementos, ¿no? Porque trabajamos con el elemento fuego en Jujuy, con tierra en Mendoza, con el hielo en el sur, con el agua en Madrid, y en Cataratas ni que hablar, ¿no es cierto? Hay un contacto tierra-agua también. Entonces nos fueron guiando, ¿no? Nos fueron guiando, pero fue un puntapié inicial muy muy fuerte, que era imposible no poder verlo o no poder tomarlo, ¿no es cierto? Es decir, bueno, acá está pasando algo y aunque dé vueltas, aunque me niegue, aunque la misma energía era decir, no, esta es tu misión. Y cuando hablo de misión, es decir, yo antes decía, todos traemos una misión, un compromiso con esta dimensión, con tercera dimensión, cuando nuestra energía elige el tipo de experiencia que tiene que transitar. Y entonces tenemos dos misiones. La primera es la evolución individual, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que entender, de lo que tenemos que mejorar, de lo que tenemos que transitar en esta vida? Y la segunda es la misión global, la misión grupal, ¿no es cierto? Que es a través de nuestra misión individual, nuestro crecimiento, qué es lo que podemos aportar como granito de arena, ¿no es cierto?, a este proceso evolutivo. Y eso nos involucra a todos los seres humanos que pisamos esta hermosa Gaia, ¿no es cierto? Todos, como decís, es decir, pero no, hay personas que no son espirituales. ¿Cómo que no son espirituales? Todos somos espirituales, porque todos tenemos un espíritu, bueno, todos somos energía. Siempre lo digo, ¿no? Por ley de correspondencia, tanto venimos a aprender como venimos a enseñar. No podría ser de otra manera. Por ley de correspondencia, es ley universal. Entonces, si vengo a aprender, y aprender es desde todo, absolutamente cada cosa que voy aprendiendo, tanto enseño. A veces enseñamos o acompañamos o somos maestros de alguien que capaz que ni nos dimos cuenta.
¿no? En sencillez, pero esto es por ley de correspondencia, entonces más conscientes somos de esto, bueno, más en sincronicidades vamos a estar. Es que existen las sincronicidades. Yo cuando era mucho más joven, ¿no es cierto? Y estaba dando mis primeros pasos en todo este conocimiento que yo después con el tiempo, en realidad no conocimiento, sino recuerdos, es decir, empezar a recordar estos conocimientos que yo ya traía, ¿no es cierto? Y a mí lo que me llamaba la atención, que yo estaba parado en una esquina y se acercaba alguien que yo ni conocía, y me empezaba a contar su historia. Y yo digo, ¿qué es lo que atrae a esa persona a mí? Y que yo simplemente diciendo, lo siento, o vas a estar mejor, o quédate tranquila que esto, le estaba aportando algo que yo en ese momento ni siquiera consciente, ¿no es cierto? Entonces, es maravilloso cómo estas sincronicidades relacionadas con la ley de causa y efecto se nos va dando, porque es esa sincronicidad que atrae hacia este propósito Gaia esas almas que van a ser nuestros colaboradores y que nosotros a la vez somos colaboradores de ellas, de estas personas en su proceso evolutivo, porque es un feedback, ¿no? Es un ida y vuelta, es muy interesante. Si querés, así que seguí con avanzamos un poquito, si te parece, llegamos hasta el primer viaje. Luego de ese gran encuentro grupal que tuvimos el 22 del 2 del 2022, durante varios momentos fuimos guiados para hacer los movimientos de propósito Gaia, acompañando con el cuerpo físico al planeta Tierra en su trascendencia, ¿no? En su evolución. Y digo acompañando porque muchas personas dicen sanamos al planeta Tierra. Es acompañarlo, ¿no? El planeta Tierra tiene una evolución en donde nuestra capacidad limitada de tercera dimensión, no podemos sanar al planeta Tierra, sí le podemos enviar amor, sí podemos acompañar el proceso con conciencia, ¿no? Y es sí podemos hacer cosas buenas para no enfermarla. Por ejemplo. Porque yo siempre digo, la Tierra tiene una conciencia propia, y esto es algo que nos cuesta tanto entenderlo. Tiene una conciencia propia, que si nosotros, seres humanos, la molestamos mucho, ella va a buscar la forma de sacudirse y mandarnos a otro plano. No tiene ningún problema. No va a tener ningún problema. Entonces, es decir, nosotros obviamente somos hormiguitas, ¿no? No tenemos la capacidad de sanar, sí tenemos la capacidad de tomar conciencia y acompañarnos en el proceso evolutivo, porque el planeta Tierra evoluciona por sí mismo. Exactamente. Y es la Tierra la que nos empuja a nuestro proceso evolutivo, no al revés, ¿no es cierto? Porque el planeta Tierra forma parte de un sistema mucho más grande que nosotros, ¿no es cierto? Que es universal. Entonces, esas son las pequeñas confusiones que también la intención de estos vivos es poder ir transmitiendo pequeñas cositas que invitamos a las personas, ¿no es cierto?, que nos están escuchando, que si tienen dudas se comuniquen con nosotros, que podamos dar todos los canales de comunicación para que hagan sus preguntas o se unan con nosotros a Comunidad Gaia también, ¿no es cierto? Pero eso es importante. Entonces, estas señales, te dejo otra vez la palabra a vos, porque hicimos tantos viajes que a mí se me mezcla, les digo honestamente, se me mezclan todos. En ese sentido, Cintia tiene el cronograma más claro que yo de todos los viajes que hicimos. Sí, te vas a seguir acordando también. Pero bueno, pasaron los meses, fuimos sintiendo muchas cosas juntas, vos a través de sueños, de relacionar las canalizaciones que habías tenido hacía 40 años atrás, y fuimos relacionando y hubo un gran día, aparte habíamos quedado con mucha resonancia con los cetáceos, sí, ¿no? Sí. Eso vino para quedarse. Sí, fue un mensaje claro y fuerte. Muy claro, sabíamos que era por ahí, y me acuerdo que un día, por ese invierno, yo te hice un comentario respecto a la conexión con las ballenas, a vos te hizo sentido, y sin haberlo hablado, ninguna de las dos
durmió esa noche, porque al otro día, cuando más o menos era una hora para mandarte un mensajito, te dije, Chema, me parece que tenemos que ver la posibilidad de viajar a Madrid, a conectar con las ballenas, y vos me respondés, me pasé la noche averiguando y buscando pasajes para viajar. Y dicho y hecho, ¿no? Esas sincronicidades de la vida, tenemos a una gran amiga que se fue fortaleciendo el vínculo porque es de esas personas que confían en nosotras ciegamente. En Nadia, que ayer cumplió años, Ay, me olvidé de avisar, ayer cumplió años, sí. en donde en ese momento era alumna mía del taller de percepción, y ella viviendo en Trelew, la conecté a ver si sabía de qué manera podíamos llegar a ver a las ballenas, y no solo nos guió, sino que nos dio alojamiento, nos llevó, nos trajo, nos mostró un montón, nos presentó a su familia, nos mimaron como pocas veces nos han mimado, y fue nuestro primer viaje en donde no solo conectamos con las ballenas, sino empezamos a conectar con el Santo Grial. Pero voy a ir un cachito más atrás, porque tal vez recuerdes alguna de las canalizaciones que vos tuviste, cuando ya teníamos los pasajes comprados, porque fue algo que enseguida vos pensaste esa noche, dijimos, bueno, acá tenemos que empezar a generar esto, compramos los pasajes, conecto con Nadia, que nos hizo algunas recomendaciones respecto a cómo nos convenía comprar, qué sé yo, que era mejor Trelew que Madrid, que ella nos daba alojamiento y demás. Yo a los días sueño no, se me presenta Lady Rowena y me dice, yo soy la representante de la llama trina acá. Se me presentó. Cuando yo entro en razón, googleo, y la llama trina representa a la flor de lis, que es Lady Rowena representa a la llama trina a través de la flor de lis, que ahí para mí fue sorprendente porque yo no tenía idea de esta información. Pero ella se me presentó y fue una de esas coincidencias, ¿no? De estas sincronicidades que confirmaron de que estábamos siendo guiadas por Lady Rowena en primera instancia. Sí, y después ahí empezamos a sentir fuertemente ¿cómo se llama? El Santo Grial, y cómo los templarios también empezaron a aparecer. Sí, empezaron a aparecer, y ahí empezamos a investigar la ruta de los templarios, cosas que desconocíamos, ¿no es cierto? Esto fue un trabajo, además de la bajada en información, que nosotros íbamos ciegamente cumpliendo la misión, pero también era necesario una investigación para tener una información, porque nos daban información, pero no sabíamos de qué se trataba, ¿no es cierto? Y ahí descubrimos, ¿no es cierto?, que existía la puerta de los templarios o del Santo Grial en un pueblito en Chubut que se llama Telsen, un pueblito de 500 habitantes, ¿no es cierto? Así que aprovechamos, y que estaba a 400 kilómetros más o menos de Trelew. Entonces Nadia y también nos estuvo averiguando otra vez la magia. La magia, estamos rodeadas de magia. Resulta que Nadia, que es quien nos recibe en su casa, por un lugar donde ella trabajaba en una escuela, tenían conexión con la iglesia de Telsen. Entonces, sin conocer a nadie, ella se anima a preguntar en Telsen si se podía viajar o ir. Y no tenemos idea cómo, sin conocernos, nos alojaron en la capilla, mágicamente, gratuitamente, sin conocernos. Pero además, es decir, la magia, es decir, que mismo Nadia se sorprendió, porque una tía de ella, que hacía muchísimo tiempo que no veía, vive enfrente de la capilla. Entonces, claro. Entonces
una conexión, y nos abrieron las puertas. Es necesario comentar que Telsen es un pueblito muy chiquito, de mucha sequía, con muy poca posibilidades de conseguir agua, le cuesta mucho conseguir agua, y un pueblo muy, muy cerrado, donde la catequista estaba muy ansiosa de recibirnos, porque ella quería abrir también un poco la mente de estas personas, y cuando le dijimos que podíamos llevar Reiki, ¿no?, a ese lugar, estaba fascinada. Pero cuando llegamos a Telsen, después me adelanto a Telsen, después volvemos a Madrid, Sí, ¿sí? sí, sí. Cuando llegamos a Telsen, nosotras notamos que, claro, al ser un pueblo muy chiquito, obviamente cualquier persona que baja del colectivo, no micro, ¿no? Colectivo interurbano, eh, con dos bolsitos, ¿no? Todo el mundo se daba vuelta a mirarnos porque obviamente éramos totalmente forasteras en ese lugar, y percibimos con Cintia que tampoco podíamos darle información que nosotros traíamos, ni siquiera darle Reiki, sino lo único que pudimos hacer es explicarle de la energía, que todos teníamos energía, y cómo se podían autoaplicar Reiki, ¿no es cierto?, para no interferir tampoco en su propia energía, porque tuvimos hasta ese cuidado, pero fue algo mágico, realmente. Fue Fue realmente mágico mágico. porque realmente era un lugar donde parecía imposible de llegar y no nos resultó nada complejo llegar, y nos alojaron sin conocernos, ¿no? Y Sí, haber sí. estado en esa capilla nos trajo mucha información, más allá de que nos vino a visitar todo el pueblo y nosotras en pijama ahí, nos venían a abrir la puerta directamente. Sí, porque allá no cierran la puerta, obviamente, con llave. Y bueno, fue una experiencia hermosa realmente, porque recibimos mucho amor, Mi pero hay amor. algo más de esto, porque nosotras fuimos con una intención, a conectar con ese santo grial, ¿no? Porque se dice que la energía del santo grial se encuentra en Telsen, este lugar Exactamente. que está a 400 kilómetros de Trelew, y que eh, hay como una puerta, un lugar ahí, y que es de poquita gente, ¿no? 500 habitantes. Ajá. Eh, Sí. pero sucede algo que, si bien dijimos a este lugar hay que volver, cuando estábamos volviendo, te encontrás con una persona que se llama Exactamente. igual que el cura de la capilla. Cuando estábamos volviendo, imagínense que, es decir, hay un micro interurbano que sale una vez a la semana hacia Telsen y vuelve el día siguiente, así que teníamos muy poquito tiempo nosotras para hacer eso, así que llegamos, creo que fue un martes a la mañana, y volvimos Un miércoles al un miércoles mediodía. al mediodía, ¿no es cierto? Y ya la catequista se había encargado de hacer la convocatoria, de que nosotros llegamos, que íbamos a hablar de energía, que éramos reikistas y qué sé yo, y había muchas personas anotadas. Lo que pasa es que ese mismo día había un festival de cine en la plaza, y como es un pueblo muy chico, todo el pueblo colabora, ¿no? Y es convocada por el municipio de Telsen, porque encima tienen un municipio propio, y la mayoría de las personas que trabajan ahí trabajan para el municipio. Entonces fueron muchas de las personas que estaban convocadas a nuestra reunión a trabajar y armar todo el escenario para esa muestra de cine. Entonces, es decir, cuando volvíamos, ¿no?, en el micro, tiene una parada, ¿no?, a mitad de camino, y se acerca un señor y me dice: ustedes son las reikistas, ¿no? Y yo le digo: sí. Y me dice: mucho gusto, yo lamento no haber podido ir ayer, yo soy ceferino, este, y yo sé lo que ustedes vinieron a buscar.
La próxima vez que regresen, yo se los muestro. Claramente estaba hablando de la puerta del Santo Grial. Claramente, ¿no es cierto? Con esa reserva, claramente estaba, que recontra sorprendió. Después yo se lo comenté porque justamente Cintia no estaba en el momento que se acercó esta persona. Y después le comento a Cintia, le digo, no sabés, le presenté a Seferín y qué sé yo. Y así fue, al año siguiente obviamente que volvimos a Telsa. Pero faltan muchos otros viajes antes de eso. Muchos más. Y no quiero dejar de hablar de las ballenas porque en esa oportunidad, si bien son varios los viajes que tuvimos donde principalmente nos ocupamos de algo, pero nos abrían la ventana para próximos viajes, ¿no? Nos pasó muchas veces. En este caso, gracias, ahí se está diciendo Maju, que se le cortó, qué hermoso lo que cuentan. Bueno, ahí igual esto va a quedar grabado, ¿eh? Sí. Sucedió que ya se estaba acercando la fecha del viaje para ir a conectar con las ballenas y nos enteramos que había sucedido un hecho muy especial y es que 30 ballenas habían fallecido. Antes. Y cuando yo me había llamado mucho la atención porque estábamos a 2 semanitas de viajar, hago una conexión con ellas y me transmitían de que ellas también están al servicio y se dejaban morir porque tienen que nacer las nuevas ballenas para generar las vibraciones acorde a la nueva energía que se estaba gestionando. Entonces, a mí me tranquilizó porque imagínense, bueno, nos pasa a todos, ¿no? Cuando fue el tornado que mató a tantos árboles, pasó lo mismo. Yo conecté con ellos y me transmitían esto, de que estamos muriendo los que tenemos que morir para permitir a los nuevos con las nuevas energías. Entonces esto sucedió antes que viajemos. Ajá. Y lo interesante es de que fue el año de mayor avistamiento de ballenas. Fue el año en el momento que nosotros... Es cierto. Eso, y lo confirmamos porque el año siguiente que fuimos no había tanta cantidad de ballenas. Eso es cierto, eso también había sucedido que nos había llamado la atención. Como también decís, nuestra conexión de nuestro grupo siempre fue muy acuático, muy de agua. Ya de por sí, el que no era de Cáncer era de Escorpio, el que no era de Escorpio de Piscis, no mucha carga en esto, pero también nosotras, todo lo que fuimos sintiendo era muy acuático. Cuando llegamos a Trelew, que nos llevan a los cangrejales, esa noche las dos sentíamos que estábamos, yo sentía que estaba dentro del agua, yo dormí, cuando a la noche estaba durmiendo, yo sentía que estaba dentro del agua y vos sentías que estaba flotando, si no me equivoco. Sí. Pero sí. Las dos, yo sentía como el agua me llevaba, sí. Las dos esa noche yo creo, ahora lo veo a la distancia, creo que si bien en cada uno de los viajes fueron alineando nuestra energía, fueron como equilibrándola, yo creo que esa fue el primer viaje y la primera vez donde habían estado maestros y guías como generando, ¿no?, ciertas, energéticamente ciertas preparaciones a nuestros cuerpos físicos. Sí, porque cuando pisamos el Cangrejal, que fue la primera noche en realidad que pasamos ahí, yo ya me sentía como, viste, flotando, una energía muy particular, que de hecho, es decir, vuelvo otra vez a Telsen, el día que estuvimos en el Telsen hubo un eclipse. Sí, fuimos a propósito el día del eclipse, sí. Era el día del eclipse, que yo llegó un momento que empecé a temblar, empecé a temblar y hasta me sentía afiebrada de la cantidad de energía que estábamos absorbiendo. Mirá. ¿No es cierto? Se sentía fuerte el movimiento energético. Fue muy impresionante, tanto en Madryn como en Telsen. Ahora, en los cangrejales, ahora que decís esto, yo, el día de los cangrejales, esa primera noche, ¿te acordás que yo me dormí y vos me tocabas la cabeza porque sentías que estaba fiebrada? Y a vos te sucedió en Telsen, no me había dado cuenta que a las dos nos sucedió esto de levantar temperatura. Mirá,
no me había dado cuenta. Pero bueno, es parte de las preparaciones, ¿no? Después de eso llegó el día en que fuimos a conectar con las ballenas, que hicimos los movimientos, conectamos con ella. Fue impresionante porque ni bien llegamos, pasó una ballena que si te tiras al agua la podías tocar, porque impresionante lo cerca que pasó, yo la tengo filmada, que eso después no sucedió. Me hiciste acordar de algo muy, Se cayó el rayo en Telsengra. Sí, estaba en eclipse, sí, estaba en eclipse. Y Venus Star Point también. Star Point también. Cuando estábamos llegando, sí, que pasamos por nada porque a mí me habían aconsejado que no vayamos a hacer la excursión que se hace normalmente para avistar las ballenas. Si no me mandaban a un lugar, ¿cómo se llamaba? Puerto Pirámides. No. Ese Después es el que ya, no. Después lo no, ponemos. tiene. Sí. Después, a ver si está Adru, que nos acompañó en el segundo viaje, si se acuerda dónde era la playa. Pero nosotros salíamos de Madrid dirigiéndonos a este lugar y yo ya sentía el llamado de las ballenas. Y yo les decía, ¿ustedes están escuchando a las ballenas? Y no. Bueno, y Nadia, que nos llevaba con su coche, nos preguntaba, ¿es acá? No, es acá, no. ¿Es acá? No, no, la Puerta del Templario no, en Madrid con las ballenas, Adru. Y es acá, no, y cada vez las ballenas nos estaban guiando en qué playa teníamos que bajar para poder tener contacto. La misma ballenas, porque a medida que nos acercábamos, el llamado de las ballenas yo lo sentía más fuerte. Y ni bien asomamos, ya estaban todas las ballenas ahí esperándonos. Fue algo impresionante. Que Ahora realmente confirmamos que ese día fue algo muy especial porque al otro año viajamos y no estaban de la misma manera. Fue otro el trabajo que sentimos, ¿no? Pero en esa oportunidad, la conexión que sentí y pude comprender la energía de maestría en tercera dimensión. Porque la conexión con las ballenas te genera es como a mí me pasó en una observación total en donde todo es perfecto y era eso, en donde era contemplar la maestría, contemplar la presencia de maestría. Y ahí pude realmente confirmar el nivel energético que tienen las ballenas, como algo tan fuerte y tan importante. Y yo creo fuerte, que tan importante, tan amoroso también, porque la paz que transmiten, ¿no es cierto? Porque además era como se ponían delante nuestro observando, mientras se realizaban los movimientos energéticos. Era como que realmente la percepción es que nos estaban esperando. Es así, porque cuando dejamos de hacer los movimientos se fueron. Sí. No, pero aparte ni bien llegamos, que yo estaba flasheada porque entre que ustedes hablaban y yo ya estaba como en otra sintonía, ver pasar una enorme ahí, estamos hablando la primera vez Adri, que viajamos, fue como, me empiezo a acelerar, a apurar, porque no podía creer el regalo que estábamos recibiendo, el regalo de esa conexión. Y después de tocar el agua, ¿no? Porque todos nuestras conexiones tuvieron que ver con el agua. De hecho, este primer encuentro era la preparación energética, porque yo creo que este primer viaje tuvo que ver con una preparación y calibración energética para nosotras dos, para lo que después venía. Porque después, ya vamos a soportar el martes que viene, ya vamos a contar el primer viaje grupal que hicimos a Paraná, que fue para recibir el 22 del 11 del 2022 esta energía que estaba ingresando a Argentina.
pero nosotras sabíamos que era una energía que nosotras teníamos que tomar y después transmitir al resto del grupo, que de hecho la tomamos, esta energía, a través de estos movimientos que había canalizado desde Propósito Gaia, y que después lo transmitimos al resto del grupo, como que era una forma de alineación energética, esta conexión con esta. Sí, sí, tal cual. Es decir, fue una forma de alinearnos energéticamente, además de confirmarnos a nosotras mismas también de que era por ese camino, que eso es lo que teníamos que realizar, era lo que teníamos que transmitir, crear el grupo justamente de canalización para que nos vayan acompañando también en los otros viajes, que eso también fue muy importante, ¿no es cierto? Entonces, es decir, fue algo que se nos fue marcándose. Es decir, tienen que hacer esto, tienen que ir por acá a través de las canalizaciones. Y como dice Cintia, en un momento ya estábamos totalmente entregadas, es decir, sin resistencia alguna, decía, bueno, tengo que ir para Jujuy, vamos para Jujuy, tengo que ir a Mendoza, vamos a Mendoza, tengo que ir a Ushuaia, está bien, vamos a Ushuaia. Nos quedó, tenemos que ir a Malvinas, no podemos ir a Malvinas, ¿cómo hacemos para conectar con la energía de Malvinas? Tenemos que ir a la Antártida, no podemos, ¿cómo hacemos para conectar con la energía de Antártida? Es decir, nos han guiado en cada uno de los pasos, y cada uno de estos pasos tiene un sentido muy profundo en cuanto a entender profundamente de por qué lo estábamos haciendo, qué es lo que estaba pasando energéticamente. Entonces, vos sabés que se borronea un poco tu video, no sé si lo estás viendo vos así. Sí, sí, igual por suerte yo te estoy escuchando todo. Bien. Bueno, y cómo hubo toda una preparación, todo el tiempo. Hubo una preparación energéticamente, porque si hay algo que hicimos fue sostener mucha energía. Justo ahí se sumó Ger, que es el gran aliado, mi profesor de Tai Chi, que un hermano de la vida aparte, que me ayudó mucho y me sigue ayudando mucho. De hecho, hoy tuvimos clase y me ayudó mucho a asimilar toda la energía que hemos movido en estos 20 viajes. Sí. Qué importante, ¿no? Porque fue nuestro cuerpo físico el que fue sosteniendo toda esta energía. Sí, fue, y yo siempre extremadamente agradecida que a mi edad poder sostener estos viajes, ¿no es cierto? De tener buena salud y poder hacer las caminatas que teníamos que hacer, y entregar mi cuerpo, obviamente, para sostener esta cantidad de energía. Bueno, ¿no es y hubo un resonar tuyo de que muchos meses antes empezaste a prepararte físicamente. Me empecé a preparar físicamente, sí. Porque hubo ahí una conciencia muy grande de tu parte de precisabas tu cuerpo fuerte. Y naturalmente y fácilmente encontraste a la persona exacta que te acompañó en ese proceso. Claro. Pero bueno. Pero bueno. Bueno, este es el primer viaje de 20, así que si tenemos martes para seguir contando, pero me interesa no solo para que nos quede en registro, porque siempre decimos que en cada uno de los viajes nos quedamos con tanta introspección de que no estábamos como pudiendo dejar el registro de todo esto. Y como yo te mostraba el otro día, yo me estoy haciendo el cuadernito de los viajes, en donde están, ¿no? Que acá están las ballenas, acá está Lady Rowena, y acá está el primer encuentro con el Santo Grial, que viene para después, para lo que se viene, ¿no? Porque siempre hemos recibido mensajes para lo que se viene. Cada viaje era como un rompecabezas que iba uniendo una ficha más. Es así. Pero bueno, ya vamos a seguir contando, y en cada uno de estos encuentros no solo es contar el viaje en sí y la experiencia, sino todo el camino recorrido de lo que fuimos transitando, que fue de un aprendizaje que lo veo con una gratitud, una oportunidad, y cómo las sincronicidades se fueron dando, y cómo para nosotras la realidad es que hacer el primer viaje
nos generó muchas inquietudes, ¿no? Porque desde económicamente, desde lo que teníamos que hacer y cómo todo se dio, lo pudimos hacer. Así que eso también somos humanas, estamos aprendiendo y estamos en la misma, buscando el camino evolutivo personal y también para seguir acompañando la evolución en la humanidad. Aportar ese granito de arena que nos fue encomendado y profundamente agradecida también de esta oportunidad que nos dan los guías superiores o maestros de hacer ese aporte, humildemente lo digo, ¿no? Porque nosotras sabemos que hacer ese aporte también colabora en nuestro propio proceso evolutivo. Sí, claro. Porque, como decíamos antes, es un ida y vuelta. Yo te doy en un momento aprendizaje, energía, amor, y eso va a volver también, es algo recíproco. Sí, claro. Entonces, agradecida de poder haber realizado todo este camino y, bueno, nos dejamos con puntos suspensivos hasta el próximo, donde continuará, porque tengan en cuenta que recién estamos hablando del primer viaje y cómo se fueron encadenando y el motivo de cada uno, porque lo más importante es eso, por qué hicimos estos viajes y por qué estos lugares, ¿no es cierto? Que ahí está el sentido para que el resto de las personas, que incluso nuestra familia, ¿no es cierto? Bueno, ¿pero qué van a hacer allá? ¿Van a trabajar? Sí, vamos a trabajar, vamos a hacer nuestras tareas, ¿no es cierto? Vamos a hacer nuestro aporte. Entonces, para que se entienda realmente qué es lo que estuvimos haciendo durante los últimos 2 años a través de 20 viajes. ¿Okay? Exacto. Bien, bueno, Ma, estás dando algunos talleres, ¿no? ¿Y dónde te pueden seguir las personas que están resonando ahí con vos? Bueno, en ese momento estoy haciendo un taller muy rápido de astrología que se llama Descubriendo mi carta natal, que es para que las personas que no tienen interés de trabajar dentro de la astrología, pero sí les da curiosidad poder interpretar su propia carta natal, o chusmear la carta natal de su amiga, de sus hijos, de poder entender la simbología, ¿no es cierto? Es un taller de 5 meses, 2 clases al mes, para que vayan aprendiendo este lenguaje. Y el mes que viene arranco con el taller de Tarot, también esto es anual, hasta diciembre, esto es una herramienta muy valiosa también. Y ni hablar de los temas de constelaciones, ¿no es cierto? Los talleres de constelaciones astrológicas, akáshicas, y también los talleres que hago de astrogenealogía para poder observar nuestro linaje a través de la carta natal. Eso es lo que hacemos. ¿Dónde me contactan? En Instagram, graciela.collarino, ¿no es cierto? Y de ahí yo les paso los otros contactos para que se puedan comunicar conmigo. ¿Y vos? Muy bien. Bueno, haciendo? Por lo pronto, ayer comenzó el taller de canalización a aquellas personas que quieren recordar que son canalizadoras. Es un taller, ayer hicimos la introducción, todas las clases las grabamos porque a veces sucede de que quiero recordar ciertas cosas o no puede estar en una clase o llegué un poquito más tarde o quiero rehacer los ejercicios que estuvimos haciendo, entonces todas las clases quedan grabadas, todavía están a tiempo de sumarse y bueno, todos los meses tenemos constelaciones, encuentros de constelaciones que son grupos reducidos, ¿no? No más de 10 personas para que poder contener todo lo que sucede en las constelaciones que son tan interesantes. Y además para que todos puedan constelar también, ¿no es cierto? Porque cuando son grupos muy grandes, es decir, nos vemos en la obligación de elegir de acuerdo a los temas, perceptivamente, aquellas personas que
pueden constelar, pero al tener un grupo reducido de 10 personas podemos darnos el lujo de constelar a todos, así que... Importantísimo. Bueno, me pueden encontrar como Corazón Pleyadiano, tanto en YouTube como acá en Instagram, ¿sí? Así que, bueno, ¿esto dónde queda grabado? En Instagram. ¿Dónde queda grabado? En Instagram. Sí, sí, sí. Y después lo derivás a YouTube para que lo puedan ver también. Lo subimos a YouTube, exactamente. Bien. Bueno, Hermosa, Hija, gracias. Nos vemos. Te amo más. Gracias a todos por acompañarnos.